Buenos días, en este video le vamos a presentar a ustedes cómo hacer o dominar por medio de Arduino un cruce por cero. En este caso primero vamos a mostrarle el circuito diagrama. Como pueden ver, en este primer paso, en este paso de acá, va el transformador, el cual pasa de 110 voltios a 17 voltios. En ese caso, pasa cuando transformamos la fuente de voltaje inicial, la pasamos en este caso a un rectificador, el cual nosotros vamos a conectar y vamos a distribuirlo hacia a estas dos resistencias, que es un divisor de voltaje para disipar el voltaje que viene encima. En este caso tenemos un potenciómetro, el cual nosotros cuando conectamos y lo modificamos a 1 voltio, en este caso se muestra aquí, el cual es, colocamos la punta del multímetro en el lado ground y la del medio roja, VCC, la colocamos aquí y vamos moviendo la perilla, que sería en este caso, para poder organizar o manipular para tener un voltio. En este, digamos, recorrido, perdón, aquí ingresa 5 voltios rectificado. ¿Qué es rectificado? Que prácticamente las ondas que son negativas pasaron a positivas, como se ve prácticamente en este caso. Llegamos a un amplificador, pero en este caso lo vamos a utilizar como un tipo switch, que lo utilizamos que llega a la parte negativa, o sea, en esta 5 voltios, y disipamos en sí y lo colocamos con este potenciómetro. Lo conectamos a su polaridad 12 voltios y está a ground o a negativo. Seguimos, y en este caso, ¿cómo lo conectaríamos? Así, circuito integrado, aquí sería prácticamente la posición que van de respectivos cables. Seguimos, tenemos resistencia para disipar el voltaje, llegamos a un transistor, el cual prácticamente funciona como una llave o como un switch, el cual cuando hay base se satura, no deja pasar, y cuando no hay saturación sube tanto el voltaje que no deja pasar el voltaje en sí, pues en este caso deja pasar el voltaje y llegamos a este caso que tenemos una fuente de voltaje o digamos una señal que se muestra aquí en el osciloscopio. Seguimos, esa fuente fue transformada prácticamente ¿para qué? Para que le llegue al Arduino. Llega por una entrada de pin 6, que sería la entrada, y la salida, o que sería el 5. Tenemos prácticamente que en este caso sería un circuito de control y en este caso un circuito de potencia. Seguimos en este caso, cual se modifica. Esto es un MOV 3020, el cual es un acoplamiento que ayuda a un interfaz entre parte de control y la parte de potencia. Seguimos, esta ayuda prácticamente cuando alumbre el LED, deja pasar o no deja pasar corriente. ¿Para qué sirve el MOV? Prácticamente este nos ayuda a que si por ejemplo se daña el lado de potencia, no afecte el lado de control, o viceversa, que se dañe el lado de control, no afecte el lado de potencia. Seguimos prácticamente un tiristor, que es el mismo funcionamiento que un transistor, pero en este caso para altas corrientes. En este caso nosotros manejamos 110 voltios y una bombilla, el cual es la que nosotros estamos digamos, de aumentar o disminuir la luminosidad de ella. A continuación les voy a mostrar el circuito y el mero funcionamiento por el cual sucede todo este proceso que se ve en esto. Como pueden ver, primero llegamos a lo que es el transformador, o sea que ayuda, como les decía, a pasar el voltaje y a convertirlo. Seguimos para prácticamente este divisor de voltaje, estas dos resistencias que ayudan a disipar el voltaje. Tenemos en este caso el potenciómetro, que lo modulamos entre estos dos pines o dos puntas para que dé un voltio y quede modificado para el circuito integrado o el amplificador. Consiguiente a este, seguimos a unas resistencias
Y de paso, al último, en este caso, en este circuito que ayuda a rectificar o cambiar la señal al transistor. El transistor deja o no deja pasar la corriente y ese voltaje o esta corriente o ese voltaje que es transformado llega al Arduino, en este caso. En el Arduino que encontramos, se puede, digamos, diseñar, como lo voy a mostrar, o se puede realizar de manera manual, digamos, el aumento o disminución, como se ve en este caso, del bombillo. Se puede hacer manual, como lo voy a hacer a continuación, ¿cierto? Bueno, sería manual, pues la idea es de, digamos, el objetivo es manejar ese mismo funcionamiento, pero con Arduino, programación que sea automático. Eh, en este caso les voy a mostrar lo que es la programación que utilizamos. Eh, Cierta programación ayuda y con respecto a esa programación seguimos a este circuito que le había mostrado que es el mismo que está aquí. Entonces estamos en el Arduino, o sea en este, que es la parte de control que llega a la señal convertida y esta la entiende, convertimos, y la parte de potencia, que es la que tenemos aquí. ¿Para que esa parte de potencia? Para modular o digamos manipular ese bombillo, que funciona con 110 voltios. Seguimos aquí en esta parte, llega una resistencia, de resistencia llega un MOB que como decía funciona como una interfaz y a la vez protecciona la parte de control y la parte de potencia. Y seguimos al último como un tiristor que es la misma función que un transistor como el de acá, pero para altas potencias o alta corriente, de voltaje. En resumen, este circuito nos ayudaría prácticamente a manejar de manera automática o alguna acción, gracias al, digamos, el Arduino. Digamos, en industria se podría utilizar para PLC o en otras cosas, sería como un ejemplo muy básico. Esta es prácticamente la señal que genera poco a poco. Y aquí como final se les dejo la luminosidad de aumentar y disminuir con este circuito. Ay, claro. Listo.